En nombre del Ministerio de Cultura, dirigido por el ministro Carlos Aguilar, le damos la bienvenida en el Foro de Madre Tierra. Tegite Nuegambi, Anugar Taira Stanley, un saludo a todos en este mes de los pueblos indígenas. El 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, reconocido en las Naciones Unidas. En muchas reuniones, exactamente fue en 1994, pero anticipadamente hubieron muchas reuniones, decenios de discusiones, ¿no? En 1992, donde también estuvieron pueblos indígenas panameños en esas discusiones. Y a nivel mundial, bueno, un fuerte abrazo y saludos a todos los pueblos indígenas del mundo, ¿no? En este foro que se llama Madre Tierra tenemos a varios compañeros, expertos, definitivamente un currículo para hablar, una experiencia desde las comunidades. Y aquí tenemos al señor Chibio Membora del pueblo Wounaan, señor que definitivamente podíamos conversar de toda su experiencia, ¿no? Sé que usted ha tenido experiencia en el tema intercultural, también conoce el tema de la música, ¿no? Acá también tenemos al señor y profesor David Binks, con un recorrido inmenso en el tema intercultural. Fue uno de los pioneros en el tema de la educación intercultural y específicamente del pueblo Nove. También tenemos aquí al profesor Bernal Castillo, con mucha también otra experiencia a nivel antropólogo y historiador. Ahora es director de la Oficina de los Pueblos Indígenas de la Universidad de Panamá. Creo que en esta mesa podíamos hacer un buen coloquio y conversar en este mes tan importante que es el 9 de agosto. Y bueno, como hay que relacionar definitivamente, hablar de los pueblos indígenas y la relación que tiene con la madre naturaleza, empezando que la madre naturaleza es mujer, creo que aquí podemos conversar mucho desde nuestros pueblos indígenas, desde nuestra cosmovisión. Y bueno, y a ver qué nos cuentas un poco, profesor Chibio Membora, sobre el tema de la madre tierra, cómo nos vemos, cómo usted lo ve como pueblo Wounaan, ¿no? Y en toda esa área que es Darien, ¿no? Todos nuestros hermanos que se encuentran allá y la relación, y que usted para que la sociedad panameña conozca un poco nuestra cosmovisión, ¿no? Y la relación de la madre tierra en este mes tan importante como es el 9 de agosto. Sí, buenas ante todos. Gracias por invitar en este momento. Es un privilegio de estar aquí, presente con ustedes. Tengo el gusto también de hablarle lo que es la Madre Tierra. Para los Wounaan es algo muy importante que Dios nos haya dejado, la Madre Tierra. Para los Wounaan, la Madre Tierra es algo sagrado, ¿verdad? Que hemos visto y venimos de mucha trayectoria a través con nuestros ancestros y nos ha dejado las huellas y todavía lo tenemos. Para los Wounaan, la Madre Tierra es una madre, ¿verdad?, que nos da los alimentos, que nos protege, ¿verdad? Y todo lo que hay dentro de la tierra ahí es algo que nos da beneficio, ¿verdad?, al pueblo Wounaan. De ella siempre nos mantenemos, ¿verdad?, y los alimentos. Tenemos las medicinas, ¿verdad?, que siempre con las medicinas hemos vivido nuestros viejos y hasta hoy, ¿verdad? Bueno, también quería, como siempre, hemos visto que como nos sustenta y también nosotros también tenemos que estarnos cuidándonos la Madre Tierra. Para los Wounaan es algo que nosotros siempre lo mantenemos, ¿verdad? Los bosques, ¿verdad? Los árboles. Donde están los Wounaan, siempre ellos mantienen ahí cuidándolos, ¿verdad? Porque ahí están los alimentos, ¿verdad? Refiriendo a lo que son los animales, ¿verdad? Y diferentes cosas que nos da
para el pueblo Huaunán, la madre tierra. Y quería también hablar que por eso nosotros, los Huaunán, siempre, como ella nos da los alimentos y ahora los Huaunán quieren proteger más, ¿verdad? Y siempre estamos hablando, ¿verdad? La comunidad y siempre cuidarnos, ¿verdad? Los ríos, ¿verdad? Y no turbar tantas hectáreas de árboles, ¿verdad? Porque si nosotros deforestamos los árboles, entonces ahí estamos perdiendo lo que es los oxígenos, ¿verdad? Que Dios nos ha dejado, a los oxígenos naturales, que eso nos da la vida, ¿verdad? Claro, interesante, señor Chivio. Yo creo que también nos gustaría saber un poco, igual también los comentarios que nos pueden contar el señor David, pero también creo que la madre tierra está sufriendo bastante, ¿no? Y mucho más en esta pandemia y en este COVID, ¿no? O sea, ¿cómo estamos también en el pueblo, exactamente el pueblo Nove? O sea, además de que hay una relación linda entre los pueblos indígenas con la madre naturaleza, ¿qué más? ¿Cómo estamos? O sea, hay sufrimiento también, hay muchos problemas naturales, hay problemas dentro de nuestros territorios, dentro de nuestra soberanía alimentaria, dentro de muchas situaciones como pueblo. Yo creo que en estas conversaciones, ¿no? A ver qué nos cuenta un poco el señor David Binks. Kuindere, Amorogotere Nunanga, COVID-19. Muy buenos días, distinguidos señores. Gracias por la invitación. Cuando a mí se me invita a participar en eventos relacionados a la población indígena, no le pongo condición. Respecto al tema, creo que nosotros más bien estamos en un proceso de rescate de lo que es la madre tierra. Porque todos los conocimientos y la concepción de madre tierra las poblaciones indígenas están perdiendo. Hablar de la madre tierra como se enfocaba tradicionalmente las generaciones anteriores era mantener la riqueza de todo lo que nos ofrece la tierra, todo lo que nos ofrece para construir nuestros hogares, para la alimentación, siembra de los productos y la alimentación, riqueza riqueza natural que hay en los mares, en los ríos, en las quebradas, la importancia del agua para nosotros. Todo es tan importante para el hombre Nove, me imagino que también para todas las culturas. Es un enfoque a nivel de América, pero que hoy día se está perdiendo. ¿Por qué? Porque desde la invasión europea, colonización y todavía el Estado panameño le ha negado la conservación de esos conocimientos y de esa cultura. ¿Por qué? Porque siempre se discriminó las culturas indígenas. Recientemente todavía se le negaba hablar su idioma a los pueblos indígenas. Esto para nosotros es discriminación de nuestra cultura, de nuestras lenguas, y todavía en estos tiempos en donde se habla de modernismo, de igualdad, la práctica es contradictoria. Por eso
los pueblos indígenas desde hace mucho tiempo, así 6 décadas o más, hemos estado aspirando a una educación que conserve esas riquezas y la importancia que damos a la tierra. Tanto es la influencia de afuera a través del sistema educativo, es que nosotros estamos destruyendo nuestra riqueza cultural. Porque como ustedes podrán observar, las comarcas NOVE o las regiones indígenas es donde prevalece la riqueza natural, como son los árboles, los ríos, algunos animales silvestres, pero que por la necesidad de las poblaciones indígenas han ido también exterminando su riqueza natural. Por lo tanto, nosotros planteamos en que el currículum para la formación de niños y niñas en las comarcas, en las regiones indígenas y fuera de las regiones indígenas también, se debe incorporar temas que trate de rescatar esos conocimientos y el amor a la tierra y de todo lo que nos produce para la sobrevivencia de nuestra generación. Bueno, definitivamente, señor David, ha tirado varios temas ahí: educación, territorio, explotaciones, ¿no? O sea, dentro de los territorios, ¿no? Y el tema educativo, ¿no? En el tema intercultural, ¿no? Todo ese proceso, ¿no? Creo que definitivamente no vamos a poder alcanzar a hablar mucho de los pueblos indígenas. Hay una gama de temas, de discusiones, ¿no? O sea, y de aprendiz interno, ¿no? Que puedan aprender de los pueblos indígenas, ¿no? Uno, por ejemplo, digo yo que con todo el tema artístico que tiene Xiviu, el tema musical, el arte, ¿no? ¿no? Y el tema de la educación, ¿no? Pero usted definitivamente ha dicho la juventud, ¿no? La juventud está jugando un papel también fundamental, aportado también, ¿no? Pero igual también hay un sistema que a veces hay una necesidad interna, ¿no? Que los pueblos indígenas también necesitan todo, ¿no? Todo un apoyo. Por eso digo que no vamos a poder terminar todo un tiempo, pero ha atinado en varios temas, ¿no? Esa educación, ¿no? Y el tema del territorio, ¿no? Por ejemplo, toda esa riqueza que tiene el pueblo NOVE con su mayor población, en todos los pueblos con mayor población en Panamá, y en ese sentido la riqueza que tiene el pueblo indígena NOVE es mucha, y toda esa riqueza natural, ¿no? En esta pandemia yo creo que ustedes también han utilizado todo, así como el pueblo Kuna, el tema de la medicina tradicional, ¿no? La riqueza, porque también así como hay medicinas occidentales o de la farmacia, me imagino que ustedes también han utilizado esa medicina tradicional como lo han hecho el pueblo NOVE, y que también hay que reconocer toda la riqueza natural, alimentaria, ¿no? Y que usted lo ha mencionado en ese territorio de riqueza natural que tienen los pueblos indígenas y que han protegido no solamente a Panamá, sino también en todo el proceso latinoamericano o aviala o mesoamericano también. Y creo que hay mucho que seguir contando, pero quisiéramos escuchar un poco aquí al profesor Bernal Castillo, ¿no? Esa relación también en este foro sobre el foro con la madre tierra, ¿no? O sea, ¿cómo nos vemos o cómo estamos nosotros los pueblos indígenas en esta fecha tan importante, ¿no? Nuet, gracias Taira, Nuet Aymar, Rey. Buenos días, hermanos y hermanas. Gracias por la invitación, hay más parte del Ministerio de Cultura. Y es un diálogo que vamos a realizar, ¿no? Que estamos realizando este diálogo interesante, que la presencia de los hermanos Baunán, aquí el hermano Nove, el esposo David. Y en el caso del pueblo Kuna, podríamos decir dos cosas. Uno, desde el punto de vista conceptual,
¿qué es la madre tierra para el pueblo cunadule? Por muchos años se ha hablado que el pueblo cuna, pero ahora mismo la autoridad dice, somos pueblo, una nación, un concepto de nación que no viene de ahora. Eso viene desde el periodo colonial. Pero, ¿qué es la madre tierra? ¿Qué es Nahuana para el pueblo cunadule? Para el pueblo cunadule, el concepto de la madre tierra nace de la creación. Y esa madre tierra tenía muchos nombres. O los coadules, Nahuana. Es como tener usted vemos la tierra, el planeta Tierra, tiene capas. Así mismo se formó las capas desde la concepción cunadule, la formación de la madre tierra. Por ese motivo siempre se dice que la madre tierra es mujer, es la mamá, la que amamanta, la que da leche a todos nosotros. ¿Dónde vamos? ¿De dónde venimos? De la mamá, la madre tierra. Nosotros venimos de allí. Eso cuando yo hago las clases con los estudiantes, yo le digo, jóvenes, además las muchachas, ustedes son las mamadres, ustedes son las vividoras, las creadoras, el hombre no, es las mujeres. Es como la montaña, tenemos la montaña sagrada del pueblo indígena, de los pueblos indígenas. Cuando hay una inundación o una crecida, ¿qué hace la madre tierra? Desborda cosas sucias. Así mismo es la mujer, porque la madre tierra se está limpiando, se está reproduciendo. Esa es la concepción del mundo del pueblo cunadule, de cómo partimos, iniciamos y varias etapas. Por eso, desde la concepción del pueblo cunadule, partimos de varias etapas para entender, comprender el porqué de hoy todavía los pueblos indígenas en Abya-Yala, que nosotros le denominamos América. Abya-Yala es América. Ya con ese concepto decimos Abya, sangre, Yala, montaña. Yala es tierra, montaña. Ya esa concepción de la Abya-Yala lo utilizan los pueblos latinoamericanos de América Latina. Y es un concepto nacido de Panamá, nacido del pueblo cunadule, aceptado a nivel internacional. Ese concepto está aquí y eso es válido y lo estamos aceptando como un aporte del pueblo cunadule para toda América Latina. Y ahí partimos el otro hecho del por qué esas etapas de entender y comprender los sufrimientos que tiene la madre tierra hasta la llegada de los españoles. No ha sido fácil, porque siempre hemos dicho, la madre hay que cuidarla, hay que protegerla, pero no en sentido conceptual occidental, dice, de los parques naturales, no, eso es otro concepto. Pero para nosotros, los pueblos indígenas, es eso, y por ese motivo, de todo ese proceso histórico que ha venido hasta el día de hoy, el pueblo cunadule, cuando llegaron los españoles, vinieron a buscar sus intereses de las riquezas, pero los pueblos indígenas no, los pueblos indígenas cuidar, proteger y defender su tierra. Nosotros decimos Napa. Napa, tierra, territorio, y para entender la conceptualidad, el concepto de la madre tierra, entender también por qué motivo hoy los pueblos indígenas luchan por un territorio legal, lo que hoy serían, podríamos decir, comarcas, o también podemos decir tierras colectivas en otras regiones. Y eso viene no eso viene de ahora. Cuando llegaron los españoles, repito, ¿qué sucedió? Los pueblos indígenas fueron casi exterminados. Hubo un etnocidio cultural, un etnocidio de su cultura, un etnocidio territorial. Por eso los pueblos indígenas pelearon, lucharon, negociaron. ¿Por qué? Por su tierra, por su mamá, por su madre tierra. Y ese concepto hoy lo vemos. Y ahora estamos conmemorando el bicentenario de Panamá, la independencia de Panamá de España. Hoy todavía está luchando los pueblos indígenas por su tierra. Ya desde esa época ya se habla de la nación del pueblo cunadule. Ya
Simón Bolívar en ese entonces decía, la nación amiga. Estamos hablando de 1819. 1819. La nación amiga, ¿qué significa? Que ya no es que ahora vamos a hablar de que nación, de los pueblos, no, ya ese concepto viene. Eso yo creo que es interesante en comprender, profundizar más a fondo. Yo creo que yo voy aquí, así Taira me pregunta más, pero lo principal, por eso digo, si podemos profundizar más el tema, es un tema abarcador. Claro, a estar con ustedes tres, con mucha experiencia a nivel local, ¿no? A nivel también académico y toda la experiencia que también he mencionado con David, hay mucho que hablar, ¿no? Profesor Bernal ha dado todo un aspecto también general, ¿no? Sobre todo el proceso histórico, ¿no? Definitivamente hablar de cada pueblo es un mundo, ¿no? Yo recuerdo recientemente, bueno, los medios de comunicación vemos algunos temas de racismo, ¿no? O sea, todavía. Esta lucha de los pueblos indígenas no es, como muy bien lo menciona, no es de ahora, sino es totalmente, ¿no? Parece que Panamá no es racista, pero sí. Los medios de la prensa, de medios de periódicos, sale a relucir al pueblo panameño algunas críticas, ¿no? Hacia los pueblos indígenas. Creo que es necesario ese tema de la educación intercultural, seguir ahondando en que el pueblo en sí, el pueblo panameño en sí, conozca mucho más y esta fecha es tan importante y un mes más sobre los pueblos indígenas, ¿no? Hay mucho que tejer, cortar, compartir, ¿no? En conjunto, ¿no? Y en esta más que conmemorar, ¿no? Sino reflexionar sus pros y sus contras, sus procesos, por cómo va el pueblo indígena, qué ha aportado a la sociedad. Creo que hay muchos profesionales en toda su gama, ¿no? Hay un territorio inmenso y mucha cultura, ¿no? Y en esta reflexión creo que también podríamos seguir ahondando un poco más. Por ejemplo, toda esta lucha del reconocimiento de las comarcas. Recientemente, ahora tenemos otro pueblo más con una comarca, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Contar un poco, otra reflexión más, ¿por dónde estamos nosotros como pueblo? ¿Qué más, ¿no? En esta lucha tan importante como es el mes de los pueblos indígenas y esa lucha que no solamente Panamá lo está haciendo a nivel mundial, ¿no? No solamente América Latina, sino también África, Asia, ¿no? Europa, o sea, los asiáticos también tienen un pueblo indígena y aquí hay mucha cultura que conocer, ¿no? Con una ideología y una cosmovisión propia. Y en ese sentido, señor Chivio, esa reflexión, ¿qué nos deja más y qué nos comparte más en esta fecha, ¿no? Bueno, una vez más, con esta oportunidad que merece en este momento, también quería agregar algunos acontecimientos que siempre hemos visto el pueblo Huaunán en las comunidades, ¿verdad? Comunidades sufren, ¿verdad? Más que todo es en cuanto a lo que es las tierras lo van quitando. En esa parte estamos sufriendo. Los amigos foráneos, ¿verdad? Vienen acercando y nos van quitando la tierra. Y las tres comunidades, más que todo aquí en las costas, donde yo vivo también, estoy viendo, ¿verdad? Hemos vivido, venimos sufriendo desde mucho, ¿verdad? Desde que fundó la comunidad, esa lucha que estamos confrontando hasta hoy. Todo están ya, solamente en este momento, ya los papeles están todo listos, está para firmar, pero el gobierno no quiere ceder. Es una lástima, ¿verdad? Ante la nación, todos ya conocen, ¿verdad? Todos los pueblos que nosotros, las 7 etnias que vivimos aquí en Panamá, yo creo que estamos todos juntos sufriendo en
en esta lucha. Mi mensaje es al gobierno, más que todo, que por lo menos ya no tiene que dar nuestro territorio. Ya es solamente la firma y entregárselo, ¿verdad? Y así para podernos vivir en paz en nuestros territorios. Es un mensaje que yo quería Yo aportar. cuando lo escucho veo, por ejemplo, me recuerdo que en la propia ciudad tenemos varios pueblos urbanos, ¿no? Indígenas. También están los pueblos cunas en varias barriadas, en Veracruz, Cunanega, ¿no? Y también está el pueblo en Verá, también hay pueblos en Verá, en el caso de San Miguelito, ¿no? Igual hay población urbana del pueblo Nove por la 24 de diciembre. Entonces hay migración. Yo creo que hay mucho que seguir hablando, ¿no? Desde la comarca, a nivel local, a nivel urbano, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de población que existe. Los datos, se dice que hay 12%, pero mucho más de pueblos indígenas. Hablar solamente, imagínense, usted nada más ha hablado un poco del sector de Darién, de la comarca Huoná. Falta el pueblo Bribri, por ejemplo, el pueblo Nazo, el pueblo Emberá. Hay mucho que seguir conversando y saber ese análisis, saber la necesidad, por ejemplo, y que al final hay mucho que aprender, ¿no? Así como uno aprende del campesinado, ¿no? O del afro, el mes y casualmente fue el 25 de julio, el Día de la Mujer Afrodescendiente. Entonces hay mucho que seguir aprendiendo. Panamá, por ejemplo, reconoce el 5 de septiembre el Día Internacional de la Mujer Indígena. Hay mucho que seguir hablando, solamente el de la mujer, la participación de la educación, de la música, del arte, ¿no? Entonces, en esta reflexión un poco, ¿no? Y Bernal ha hecho ese análisis total histórico. En esta reflexión, ¿no? Hay mucho que contribuir, que la sociedad panameña conozca, ¿no? Conozca que estemos en una sociedad panameña en conjunto, ¿no? Que hay problemas, ¿no? Demandas, derechos, ¿no? Y que se ha discutido a nivel de todo el decenio de los pueblos indígenas en las Naciones Unidas, ¿no? Un día como este mes de agosto, 9 de agosto, que va a ser que es el Día de los Pueblos Indígenas, se ha discutido en las Naciones Unidas una gama de temas, ¿no? Un tema de educación intercultural también, un tema sobre los derechos de las mujeres indígenas, un tema de salud, un tema de territorio, un tema de las leyes y las declaraciones y los convenios que es necesario reconocer también. Entonces aquí hay mucho que seguir contando y en este mes de reflexión, en este mes de conversación y en este día para conversar, en su reflexión, señor David, y también Bernal, darle un poco más al público panameño en esta conversación en este mes. ¿Cómo no? La población indígena, después de muchas luchas de los dirigentes, hemos logrado las comarcas. Tenemos comarcas. Sin embargo, el desarrollo para la superación de esos pueblos, que son 7, es muy pobre. Tanto así que los estudios han demostrado que nosotros, los indígenas, vivimos en la pobreza. Pero hay otro término, pobreza extrema. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Que los estados, sobre todo los gobiernos, mejor dicho, que se han turnado en el país, no han entendido esa realidad de nosotros. Como que si no fuéramos parte de esta nación. Porque, como decía hace rato, el reclamo de una educación adecuada a nuestra realidad sociocultural y económica no ha avanzado. ¿Por qué? La excusa que no hay los presupuestos. La excusa que es de áreas de difícil acceso. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Somos o no somos panameños también? Es la pregunta que yo me hago. Entonces, la reflexión que estamos haciendo aquí, yo diría que la política del Estado, del gobierno,
debe ser más agresiva a la realidad. La educación intercultural bilingüe, la dirección se creó hace rato, como decimos, pero hasta donde yo entiendo que no ha avanzado como quisiéramos. Quizás estoy equivocado porque yo salí del sistema hace varios años. ¿Por qué yo pienso que no ha avanzado? Hasta donde yo entiendo que para implementar una educación científica, como se dice, sistemática, en base a investigaciones de las mismas culturas indígenas, no se ha realizado de manera agresiva tampoco. Porque una educación intercultural bilingüe difiere en cuanto al lenguaje, empezando desde el punto de vista metodológico. Debe contener textos y materiales educativos para poder lograr lo que se plantea como educación intercultural bilingüe. Algunos piensan que la educación intercultural bilingüe es para los indígenas y que debe ser un tema aparte. No, señores. Yo participé en la Comisión Coordinadora de la Educación Nacional, en donde quedó como artículo que se refiere de que la educación para las poblaciones indígenas se debe enmarcar dentro de los principios de la nación, desde el punto de vista educativo, con objetivos y metodología de la educación bilingüe intercultural. ¿Qué significa? Formación de docentes en la educación intercultural bilingüe. Elaboración de materiales didácticos en lenguas indígenas. Hoy día no existe, que yo sepa, nosotros hicimos un trabajo cuando estuvimos en el Ministerio de Educación, pero no se ha implementado en su totalidad. Hablar de educación intercultural bilingüe implica la participación de las comunidades indígenas, del sistema educativo de las regiones. Ahora mismo, los directores en las áreas, por ejemplo, Chiriquí, Veraguas, desconocen, ¿no? Pero en algunos puntos, algunos docentes han hecho el esfuerzo, en donde cuando llega esta fecha ellos hacen actividades importantes, sobre todo la parte de las danzas, de los vestidos, que refleje ese interés, pero no así en todas las naciones, no es así entre toda la población indígena, por lo que amerita que se haga una política más seria, se logre los objetivos. Aquí en mi mano está la ley 88, ya tiene varios años, en donde uno de los artículos involucra al Ministerio de Educación, los diferentes departamentos, aparte de la Dirección Nacional Intercultural Bilingüe. La pregunta que yo me hago es, ¿qué se ha hecho? Porque yo quizás estoy ciego tanto, así que no logro ver lo que se está haciendo. Porque yo he visitado algunas escuelas de la comarca y observo que no hay educación intercultural bilingüe. De manera organizada científicamente como cualquier sistema del mundo. Porque de lo contrario, si el docente no está preparado, si no existen los recursos, no existen los materiales, entonces educación intercultural bilingüe es un fracaso. Y eso es falso porque otros países han demostrado que la educación bilingüe es una alternativa de desarrollo para la conservación de las culturas, las lenguas
y todo lo que es patrimonio de los pueblos indígenas de Panamá y de otros países. Sí, gracias, señor David. Hablar de educación intercultural es toda una gama. No es que lo vayamos a poder terminar aquí. Usted tiene toda una trayectoria. Para mí es un respeto conocerlo y estar aquí conmigo porque, bueno, yo igual estudié educación y esto, para mí el tema intercultural no solamente es a nivel primario, sino premedia y educación superior. Hablar solamente del tema intercultural es agarrar bastantes horas aquí, profesor. El mundo ya es intercultural. Europa ya habló del tema intercultural. Los pueblos indígenas siguen demandando y escuchándolo en hablar estos temas, ¿no? Solamente ver y hemos nosotros hablado conjuntamente, los pueblos, los amigos, las organizaciones, la comunidad social, ¿no? En el tema de los pueblos indígenas. Por ejemplo, ahora con la pandemia y antes de la pandemia, podemos notar que los jóvenes no cuentan con internet en las áreas indígenas. Y eso, la mayoría de nuestros niños utiliza solamente celular. Entonces yo creo que hay mucho que hablar. Y un niño, hasta un adulto, ¿no? O sea, ahí sería el tema didáctico, metodológico. Enseñar en estos aparatos para un niño y un adulto es frustrante. Hay mucho que hablar en el tema educativo y en toda esa lucha que usted ha llevado y que usted empezó, uno de los pioneros en el tema intercultural. Usted tiene toda esta experiencia, creo que hay muchos definitivamente que hacer hasta una conversación solamente en el tema de educación intercultural y la necesidad que lleva y que están los pueblos indígenas. Y no nos podemos escapar hasta ir a las comarcas, sino también en la situación urbana, ¿no? En toda la periferia, ¿no? que tenemos como panameños, ¿no? En sí. Y usted decía algo y también que siempre yo, en lo interno de uno, ¿no? Uno piensa que sí, que la interculturalidad solamente es para los pueblos indígenas, y no, o sea, hay gente que, así como nosotros aprendemos otros pueblos, otros idiomas, mandarín, inglés, es necesario seguir aprendiendo desde los contextos locales que tiene el pueblo panameño. Y en este conversatorio, por eso menciono, si es hablar de educación, del territorio y toda la gama que tiene un pueblo, una nación, ¿no? Hay mucho que aprender mutuamente y por eso es la parte intercultural, ¿no? Aprender, y estas escuelas nuestras deben tener ese tema intercultural, como usted dice, no solamente en las áreas indígenas, sino también en lo urbano, ¿no? Y usted es el experto en el tema, todo un maestro, ¿no? Ahora todavía se sigue discutiendo el tema de la interculturalidad, ¿no? Pero, bueno, hay mucho que seguir hablando y podemos seguir compartiendo con Bernal, ¿no? Reflexionando en este mes, ¿no? Bueno, continuando con la reflexión, escuchando a mis hermanos, es un tema de los pueblos indígenas, es una temática amplia. Educación, territorio, hasta la pandemia podemos hablar. Pero como estamos enfocándonos en la madre tierra, es importante que la sociedad panameña entienda, comprenda el por qué ese proceso que ha venido desde hace años, hace siglos, los pueblos indígenas, por una legalidad de su territorio, por un reconocimiento de su territorio. Y nos llevaría a entender y comprender que aunque estemos conmemorando, que se conmemoró 500 años, se conmemoró la fundación de Panamá la Vieja, se conmemoró el avistamiento de Mar de Eso y otras conmemoraciones que ahora que viene el bicentenario, la sociedad panameña tiene que entender y comprender el porqué de esto, en el sentido de que no ha sido fácil, partimos de ese hecho. Hoy lo vemos en la cual muchos conceptos internacionales que saca la UNESCO, la saca la ONU, poblaciones, pobreza multidimensional, son conceptos también de CEPAL, son conceptos que vienen de afuera, ¿no? Si vamos a la realidad, hay pobreza en todos los territorios indígenas, la extrema pobreza, pero a veces venimos de afuera pensando que viene de afuera es del otro,
a imponer un sistema que no es así. ¿En qué sentido trato de decir? El entendimiento que el por qué la madre tierra es importante. ¿Por qué la juventud tiene que entender? ¿Y dónde está la clave? Es en la cultura, en su identidad, en el idioma. Si yo no hablo el idioma, yo no puedo entender ese sufrimiento que existe en las tierras, que existe en el territorio. Es decir, el acompañamiento, el diálogo intercultural con los ancianos, con los sabios. Eso para mí es importante. Porque si yo no entiendo quién soy, cómo soy, si yo no sé hablar mi idioma, yo seré un cuna urbano ahí que nada más está mi cara de cuna, de nove, de emberá, pero no entiendo mi concepto, mi identidad. Es el panameño, también es el panameño, debe entender el panameño. Cuando va a un lugar al extranjero, ya no come el tamal, ya no come la tortilla. El panameño le pasa lo mismo. Así también en los pueblos indígenas ocurre lo mismo. Por eso es una temática, Taira, que tú dices, es una temática grande. Y yo quiero nada más, por último, reflexionar en sentido de la pandemia. ¿Por qué motivo, insisto, el territorio? ¿Qué dio el misterio de Minsa? Latas, tunas, sardinas. El indígena no come eso. El indígena come otras cosas. Por eso la cordillera comen eso, no comen eso. Esos son ya paliativos, como se puede decir. ¿Qué pasó? Se entiende la pandemia, se entiende que no se puede ir allá, se entiende. Pero un cuna come pescado fresco, no come pescado en los supermercados de Rey. Come pescado salido del mar. Un guineo, un plátano, salido de la madre tierra. Porque ¿quién da la comida? La montaña, el cerro, el río. No la comida que viene de enlatado, de no sé cuántos meses tiene ahí. En vez de dar semillas para producir, semillas para sistema de pesca, ahí podemos decir que sí, funciona. Y ahí es donde yo creo que un tema de reflexión en la pandemia, eso lo hemos observado. La investigación que hemos realizado en todos los territorios indígenas que hemos realizado, lo mismo ha dicho, ya no me dejaron comer, ya no puedo cazar un animal, un saíno, carne fresca, no para conservacionistas, no, que están matando los animales, no. Los pueblos indígenas no matan, masacran, no. Ellos comen por subsistencia. Todos estos elementos hacen entender el por qué es muy importante la comunicación intercultural de los ministerios con los pueblos indígenas para entender y comprender y avanzar. Y eso que tiene que entender la sociedad panameña, que los pueblos indígenas no están en contra de nada, no están en contra de la vacuna, no, nada de eso, sino que hay que comunicarse. ¿Y dónde comunicarse? En los territorios, la madre tierra es importante, y por eso nosotros siempre decimos, la madre tierra es Nahuana, Annan, Uanapa, Anega, nuestra casa, nuestro territorio. Si yo no entiendo qué es eso, Annapa, Ancuavet, Amburba, si no entiendo eso, no voy a entender quién soy. ¿Qué dije? Annapa, esa es mi tierra. Ancuavet, ese es mi corazón hacia la madre tierra. Gracias, Bernal. Te escucho y me pongo a pensar en el análisis que hizo la FAO reciente, hace una estadística, y dice que los pueblos indígenas de Panamá, y específicamente primero el pueblo Nove y después viene el pueblo Cuna, que hay una desnutrición, ¿no? O sea, ¿no? Y el tema alimentario es preocupante, ¿no? O sea, es preocupante en los pueblos indígenas en este caso, ¿no? Y en este mes, en esta fecha, y conversando sobre el tema de los pueblos indígenas, las estadísticas dicen, ¿no? O sea, los pueblos indígenas hay un problema de desnutrición, un problema de alimentos, ¿no? Y la pandemia, como decías, la gente en esas investigaciones, ¿no? Que también uno pudo ir y conversar con las mujeres en la comarca de Cunayala, podíamos, en esas conversaciones, ¿no? Habíamos encontrado que no podían salir, ¿no? Como aquí en la ciudad, ¿no? Entonces, en eso no se podía conseguir entonces los alimentos, ¿no? Y además se suma todo el tema de la desnutrición, ¿no? Que existe y que según los datos están establecidos y se puede buscar un poco en los medios
de los periódicos, que creo que salió en la prensa, ¿no? Y hay mucho que hablar en este tema del tema alimentario, ¿no? Y la población ha jugado algo importante. El pueblo en las comunidades, después de ir a varias comarcas, casualmente fuimos también al territorio de Piriatí, ¿no? Que fue con el pueblo en Verá, y también estuvimos con el pueblo Cuna. Vimos toda la problemática que tenemos como pueblo en la parte local, ¿no? Y bueno, y ustedes han conversado exponiendo un poco este tema educativo, ¿no? Y aquí el compañero profesor Chivio va a compartir un poco, ¿no? En esta ya cierre para terminar un poco el foro, ¿no? La conversación. Sí. Bien, gracias una vez más también la parte educativa intercultural bilingüe. Estamos empezando, ¿verdad? El GOUNAN es la parte un poquito estamos atrasados, ¿verdad? Y ya felicito a los compañeros Guna y también los NOVE. Ya están un poco avanzados y nosotros, GOUNAN y en Verán, estamos empezando. Y el ánimo que tenemos es que el Ministerio de Educación que nos ayude en cuanto a lo que es la parte de cómo tenemos que, ¿verdad?, empezar por lo menos queremos trabajar en los niveles inicial y después primaria, ¿no? Entonces no hay manera con que podemos trabajar los que están ya dispuestos, ver los maestros, ¿verdad? Y también los traductores que siempre queremos apoyarles. Entonces estamos hablando en cuanto a la que es la ayuda, ¿no? No podemos pensar porque el GOUNAN es minoritario, ellos tienen que hacer así, abajo. No, es por igual, tenemos que nivelar, ¿verdad? Poco a poco. Por lo menos doy gracias también a los compañeros que nos están ayudando, pero la parte financiera que nos estamos un poco muy atrasados, ¿no? Queremos que nos ayude el Ministerio de Educación. Cuando nosotros pedimos esa ayuda para trabajar, que nos ayude. Esa es la parte que es un poco preocupante, la parte de los GOUNAN para continuar elaborando los materiales para la enseñanza intercultural bilingüe. Yo creo que hay mucho que seguir conversando, ¿no? Y a veces, bueno, hay muchas necesidades también, ¿no? A veces, bueno, cuando yo lo escucho y digo, bueno, nosotros otros hemos avanzado, estamos en eso. Yo creo que estamos a veces escuchando también al profesor Bernal un poco, nuestros sabios que no han llegado, nuestros ARGAR, la gente que están en las comunidades, ¿no? No han llegado, no han llegado a una escuela, por ejemplo, pero tienen una sabiduría milenaria, ¿no? Una sabiduría que yo solamente se le invita a que vayan y conozcan las comunidades y los pueblos, en este caso los pueblos indígenas de Panamá. Y los pueblos indígenas en América Latina, ¿no? En Abya-Yala, ¿no? Hay mucho que conocer y ellos son expertos, ¿no? Ellos son los maestros, son los sabios. Si en la universidad llegan a un título de doctor, ellos son nuestros doctores, ¿no? Porque el reconocimiento de tener una sabiduría cultural, ¿no? Una historia, ¿no? Un territorio, ¿no? Y así todavía están siguiendo constantemente en esa enseñanza, ¿no? Y uno es aprendiz constante, ¿no? Entre la medicina, por ejemplo, todo ese tema de la medicina en la pandemia, hubieron muchos médicos, médicas como médicos, me imagino que en la comarca GOUNAN, en la comarca NOVE y en la comarca Cuna también. Entonces, en ese avance es que uno se siente, bueno, ahí sí hemos avanzado, ¿no? En esa parte cultural, que en otras, a nivel nacional, por ejemplo, usted puede ir aquí a un barrio popular y no hay historia, ¿no? Estamos perdiendo historia, estamos perdiendo cultura, ¿no? Entonces, nuestros pueblos tienen una riqueza y allí hemos avanzado. Que el sistema
que hay necesidades tecnológicas que nos falta, podría ser, nos falta en el tema educativo el Internet, ¿no? O sea, existen en áreas, pero usted se va, por ejemplo, a la comarca Bribri y a veces no cuentan, no tienen, no se cuentan con muchas cosas, ¿no? Entonces hay mucho que seguir conversando y en esto cierre de conversación, recordar que este mes de los pueblos indígenas es una lucha que ha sido, ya lo dijo el profesor Bernal, más de 500 años. O sea, las Naciones Unidas fueron, esa declaración que hizo las Naciones Unidas con los pueblos indígenas fueron demandas por sus derechos, ¿no? Y nosotros aquí estamos divulgando un poco nada más, en un par de horas, minutos, en un conversatorio mínimo para que se sepa este mes, ¿no? Se sepa qué es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y bueno, que seguimos terminando las últimas palabras, profesor Vince. Cómo no. Muy importante para mí participar en este evento. Y yo quisiera ahondar un poco más sobre lo que es la educación intercultural bilingüe, porque es una aspiración de hace muchos años y por lo tanto debemos seguir hacia esa meta. Muchos entienden que la educación intercultural bilingüe es para la población indígena. No es todo lo contrario. Como decimos que es una nación pequeña, los docentes indígenas que trabajan en esas áreas de las comarcas deben manejar conceptos de educación intercultural bilingüe, empezando por el alfabeto, empezando por temas de interés de la educación, porque hay leyendas, cuentos, fábulas que deben conocer para complementar el trabajo de la docencia en las áreas indígenas. Y para las áreas no indígenas también. ¿Por qué los niños no indígenas no deben aprender las leyendas como cualquier leyenda del mundo? Muchas veces los profesores, los médicos, los políticos llegan en las comarcas besando nada más a los indígenas, pero comunicación en su idioma no existe. Abrazando a los indígenas, haciendo promesas, pero en la práctica ya ustedes saben cuál es el resultado de nuestra situación económica y social de la comarca. Entonces, se definió un alfabeto, yo diría que de carácter científico, porque fueron dos lingüistas que plantearon o estudiaron y que resolvieron con el apoyo de los docentes de aquel tiempo un alfabeto. Se elaboró de tal forma que si el niño indígena aprende su alfabeto, con ese mismo alfabeto puede leer y escribir también en español. ¿Qué quiero decir con esto? Los sonidos, fonemas que se producen en el idioma ngove son similares también en el español. De manera tal que se trató de compaginar los mismos signos para la escritura ngove. Por ejemplo, las 5 vocales que existen en el español también existen en el ngove. De manera que si el niño aprende en su idioma las 5 vocales, ya puede dominar el alfabeto del español. Pero en el ngove hay 3 vocales adicionales que debe aprender para su lectoescritura. Pero también hay consonantes similares al español. De manera tal que si el niño o el adulto aprende a escribir en su idioma, le facilita la escritura del español.
Es lo que muchos no entienden, ni siquiera los docentes. Por lo tanto, yo creo que para una de las tareas que nos corresponde sería sensibilizar la población indígena y no indígena, porque ¿qué sucede? Muchos de los padres de familia no quieren escuchar que su niño está aprendiendo el idioma noble o la escritura del idioma noble. ¿Por qué? Porque esa aculturación de muchos años le ha creado una mentalidad contraria a su realidad, a su entendimiento. Entonces, la investigación es importante, aunque ya se han hecho algunas investigaciones que pueden servir. A mí me da lástima que, por ejemplo, los periodistas dicen nave, cuando no es nave, es nove. O sea, eso es algo que no cuesta tanto aprender, ¿no? Pero hay que hacer un poquito de esfuerzo. La comunicación de los docentes en la comarca es bastante nulo y todo en español. Entonces, creo que el sistema educativo debe considerar muchos aspectos porque en la comarca trabajan cientos de profesores y maestros. Pero yo siento que no ayuda en ese aspecto. Todo lo contrario, cada día nos estamos hundiendo, desconociendo, eliminando nuestras culturas, que son tan ricas y tan conocidas en el mundo indígena. La riqueza, esa importancia, no se ve. Hay investigaciones, algunos hacen tesis y otras cosas, pero eso se queda por ahí. Por lo tanto, pues para no cansarlos, señores, en este aniversario del mes o del día, yo diría que del año, todo el año se debe dedicar a la población indígena, ¿no? Porque la realidad es muy crítica. Ante los ojos del gobierno, de las iglesias, el mundo indígena está abandonado prácticamente. Si analizamos en detalle la problemática indígena, sería bueno que se filmara un documental sobre esa realidad indígena para enseñar al mundo cómo vive el indígena panameño aquí en nuestro país. Así que primero quiero agradecer por la invitación. Yo siempre he dicho que estoy dispuesto a aportar en lo que yo pueda y para mí la educación intercultural es importante. Se definió 8 consonantes, 8 vocales y 18 consonantes, con la cual se escribe. El que aprende en OVE es como si estuviera aprendiendo el español, porque ahí están todos los sonidos y las vocales. Así que muchas gracias. No sé si ya culminamos o vamos a seguir, Sí, porque yo seguiría aquí hasta que... No, muy bueno, Sí, profesor David. muchas gracias, Muy David. muy bueno. Bien, de mi parte, para finalizar y reflexionar, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, lastimosamente, el gobierno, el Estado panameño, no ha ratificado el convenio 169. Todavía estamos en el convenio 107. Y a nivel internacional está reconocido por todo a nivel mundial el 169. Panamá no ha ratificado ese convenio. Hay parte de los derechos de los pueblos indígenas. Y ese hecho en la cual hoy estamos reflexionando, dialogando de la conmemoración de los pueblos indígenas, en el caso del pueblo Cunadule, hace años, nosotros en una resolución del Congreso de la Cultura se plasmó la Semana de la Cultura. Y a partir de esa réplica, en la cual esos resultados concretos se han dado efectivos. Ahora en la región de Cunayala se da la Semana de la Cultura con docentes, con los niños, hablando de su cultura, hablando de su idioma. Y ahora eso se ha replicado en la ciudad capital, que hay ciertas docentes, en el caso de los cunas, en el noveno, no le podría decir, profesor David, en el caso cuna, en las comunidades de Veracruz, ¿sí? Ha habido, porque se ha tomado importancia
Por eso siempre decimos que el agosto debe ser el mes de los pueblos indígenas, en el cual los 12 territorios que tenemos y 7 idiomas se debe conmemorar en los ministerios. Qué lindo sería yo venir acá, nada, te no gambi, y alguien que no sea cuna me responde igual. Esa es comunicación intercultural, el diálogo intercultural que tenemos, que la sociedad panameña tiene que entender y comprender, y a veces no se entiende. Y esa conmemoración que y vamos dialogando, porque la temática de los pueblos indígenas podemos hablar, también yo puedo hablar de tema de educación, profesor, pero si no nos vamos aquí, nunca vamos a salir de aquí. Entonces, pero el tema importante es que se conmemore, que se recuerde, no celebrar, no fiesta, sino conmemorar ese hecho que no ha sido fácil, que se está logrando, todavía hay mucho que trabajar, que se reconozca y que existe una ley en Panamá, primero que se reconozca 169, si no se reconoce no importa, pero que se reconozca el mes de los pueblos indígenas. Sería un trabajo interesante que el Ministerio de Cultura o alguien lo haga, que se reconozca, que se haga uno de los ministerios, cualquier entidad pública a nivel nacional, la importancia es de hecho hablar de la temática, y yo creo que hoy es un momento muy adecuado que este pequeño conversatorio, el foro que estamos realizando, gracias a la invitación del Ministerio de Cultura, porque también lo estamos haciendo en la universidad, lo estamos realizando. Ese tema importante, no olvidar el por qué motivo los pueblos indígenas han venido de este proceso histórico de lucha hasta el día de hoy, que se reconozcan sus derechos culturales, lingüísticos. Y una de esas, como dice el profesor David, la ley 88, en la cual no está reglamentado todavía. Está ley, pero reglamentado todavía falta. Hay muchas cosas de trabajar, así que por eso repito, Huanapa, Huanega, Nuet, esta es nuestra casa. Muchas gracias a todos. Creo que definitivamente has concluido y has recogido todas las conversaciones que hemos tenido, ¿no? Hay mucho que aprender en los temas de los pueblos indígenas, hay mucho que conocer. Y a veces, como tú dices, profesor Bernal, a veces en nuestra sociedad desconocen dónde están las ubicaciones de los pueblos. A veces no sabemos dónde están el pueblo bribri, dónde está el pueblo naso, ¿no? Cuál es su historia, ¿no? Sus costumbres, todo, su cultura, su cosmovisión, ¿no? Hay que agradecer definitivamente al Ministerio de la Cultura, ¿no? Y a todos ustedes. Creo que hay mucho que seguir aprendiendo del pueblo en Emberá, toda la experiencia que usted tiene, además de arte, de artista, ¿no? Sino también conocedor de la propia cosmovisión de su pueblo. Igual, señor David, la verdad que para mí es un placer estar al lado de usted, porque usted tiene toda una trayectoria. Usted hay mucho que tengo que decirlo, porque para que también conozcan al señor David, toda una historia en el tema de la interculturalidad, pionero, ¿no? En el pueblo Nove. Y claro, aquí al profesor Bernal, con todo su análisis que ha hecho y mucho que también que seguir aportar, ¿no? Solamente agradecer en este mes, ¿no?, de los pueblos indígenas, mucho que hablar, mucho que tejer, ¿no?, y que conocer, demandar, ¿no? Hay muchas leyes, como ya usted lo dijo, que reconocer, ¿no? Y bueno, entre ambas, el pueblo indígena tiene mucho que contribuir a esta sociedad y ha contribuido mucho a esta sociedad panameña. Y bueno, agradecer a todos y Nuet. Bueno, yo da creer, miroli da cuando, miroli va da yo ni da creer. Miroli ji, oh miroli, oh miroli ji. Miroli ji, oh miroli, oh miroli ji. Higogi ire igdagogo, higogi ire igdagogo.